Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, docente del área de educación y coordinador de la maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación, con mención en formación del profesorado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en formación del profesorado y tecnologías de información y comunicación en educación por la Universidad de Extremadura, España. Magíster en tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina. Becario del ICALA, Intercambio Alemán Latinoamericano. Bienvenido, Jorge. Edison, muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto. Esta semana conversamos con Jorge Valladares acerca de ética en el uso de la inteligencia artificial. Pues en redes sociales observamos confrontaciones entre posiciones acerca del uso de la inteligencia artificial. Posiciones que satanizan el uso de la inteligencia artificial y posiciones que declaran que la inteligencia artificial llegó a liberar del trabajo a los seres humanos, sin olvidar a quienes sostienen que la inteligencia artificial está limitada en su acceso y uso a las condiciones económicas y políticas de las poblaciones humanas, tal como ha sido siempre el acceso y uso de las técnicas y tecnologías. Con esta breve introducción preguntamos a Jorge cómo observa esta confrontación de posiciones en torno al uso de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Edison. Es una pregunta interesante, ¿no? Y creo que tenemos que remontarnos al tiempo, ¿no? No sé si leíste tú la novela de Isaac Asimov sobre Yo Robot, ¿sí? A mediados del siglo XX, que en esa narrativa aparece, ¿no?, la tesis o la hipótesis de qué pasaría en un mundo controlado por inteligencias superiores a la humana, por robots, ¿sí? Y evidentemente, pues, en toda esa ficción o ciencia ficción, ¿no?, que se aparece en la narrativa, hay un dilema, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en el momento que en un robot, ¿sí?, confluyan las mejores inteligencias humanas? ¿Podemos hablar de una superioridad en una inteligencia a partir de una máquina? Puede ser que esas máquinas, si no están atadas a la búsqueda del bien humano, pueden ser perversas y malignas, ¿sí? Inclusive pueden controlar el mundo, ¿no? Entonces, claro, en esa narrativa de ficción que inclusive llegó a una película de Hollywood, hoy creo que con el avance tecnológico, ¿sí?, con la evolución de las tecnologías, especialmente con la inteligencia artificial, hoy vemos con preocupación, ¿no?, en función de cuáles son los límites y alcances del uso de la inteligencia artificial. Ahora, hay que hacer dos distinciones. Ya de hecho, la inteligencia artificial ya tiene varios años, ¿sí? No sé si, por ejemplo, que escribes estos guiones en Word, probablemente tienes en el Word de la computadora un corrector gramatical.
Entonces ya de por sí ya hay una inteligencia, ¿no? Acuérdate que en nuestra época aprendíamos un poco la normativa, ¿no? Ortográfica o sintáctica, ¿no? Para poderlo desempeñar en un escrito. Ahora pues tenemos esa ayuda, ¿no? O cuando uno utiliza una aplicación móvil del teléfono para poder ver una vía más corta en el tráfico de una ciudad, o poder buscar una dirección. Entonces vemos que hay una inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con ello? Que hay una confianza. ¿Sí? Uno humanamente tiende a confiar en lo que estas aplicaciones tecnológicas te brindan. El problema de los últimos años surge con una generación de aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial que las denominan se denomina inteligencia artificial generativa. Y ahí viene el problema, ¿sí? Porque estamos entrando en una nueva generación donde esas capacidades humanas de generación, de creación, de producción, también las puede hacer una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo que antes costaba con un esfuerzo humano de generar un texto de algunas páginas, hoy, con un solo prompt, con una instrucción, generas ese mismo texto probablemente en 10 segundos o 15 segundos. Entonces, ahí vienen estos dilemas en función de decir, ¿será que esta inteligencia artificial reemplazará a la inteligencia humana? ¿Será que esta inteligencia artificial generativa deshumanizará las capacidades del ser humano? Y de ahí surgen, pues, evidentemente, a partir de la aparición, ¿no?, de esta inteligencia artificial generativa, especialmente del famoso ChatGPT o ChatGPT, donde comienza a ver pues todo esto, esta problemática planteada en la relación del ser humano con la tecnología. Y una de las cosas curiosas en la investigación es que los primeros documentos que aparecen en función de ir normando, orientando, regulando, brindando luces en el uso de la inteligencia artificial generativa son de la ética, ¿sí? Entonces, la ética o la preocupación ética ya comienza a surgir, especialmente no solamente en políticas públicas, sino también en estos organismos internacionales y también dentro de la experiencia práctica docente, ¿no?, especialmente en el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que reconocer el trabajo de la UNESCO, ¿sí? El trabajo que hizo cuando publica su texto El uso de la inteligencia artificial. Ya vamos a entrar a problematizar también esa parte. Vemos organismos internacionales que comienzan a emitir una cantidad de documentos sobre los límites y alcances del uso de la inteligencia artificial generativa, no solamente en el ámbito educativo, en todas las dimensiones de la vida humana, ámbito social, ámbito económico, inclusive ámbito político, ¿sí? Hay un tema ético importante, ¿no?, de la incidencia de la inteligencia artificial generativa en las democracias de los pueblos, por ejemplo. Y bueno, ahí es cuando empieza. Inclusive, por ejemplo, yo siempre he tenido de referencia en este tema de la educación digital lo que ha hecho, por ejemplo, el marco común europeo, ¿no?, la Unión Europea. Ellos ya tenían planes de acción de educación digital para los próximos años y ellos ya anticipan el tema de la inteligencia artificial. Estoy hablando mucho antes, ¿no?, de la aparición de la inteligencia artificial generativa. Entonces, el tema ético es importante en función de que la primera preocupación humana es ponerle alcances y límites al uso de la inteligencia artificial generativa, porque un uso descontrolado o desmedido puede ser muy peligroso para la condición humana, ¿no?, comenzando a generar procesos de deshumanización, ¿sí? Puede comenzar a generar procesos de falsificación de la realidad, y ahí entramos en todos estos sesgos y discriminaciones. Podemos entrar en procesos inclusive de fragmentación de la democracia de los pueblos, cuando podemos a lo mejor a través de un algoritmo generar tendencias, por ejemplo, para la voluntad cívica al momento de que uno quiera votar, ¿no? ¿Sí? Y ya por ahí estamos percibiendo, al menos en contextos ecuatorianos y andinos, ¿no?, la incidencia de la inteligencia artificial. Puede ser también momentos en que con esta inteligencia artificial generativa se puede intimidar a las personas. Puedes invadir la privacidad de las personas. Puedes inclusive discriminar. Entonces, claro, ahí creo que hoy por hoy la ética, también como la filosofía, cobran una enorme importancia y legitimidad frente al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces yo sí creo que ahí hay un camino enorme para la ética, considerada como una filosofía práctica, en función de ir
teniendo miradas teleológicas, ¿no? Viendo las finalidades que tiene el uso de la inteligencia artificial, haciendo también miradas deontológicas, estableciendo principios y valores en el uso de la inteligencia artificial, generando una ética aplicada. Yo le llamo mucho a esa ética aplicada ética digital, donde hay que ir generando todo un sistema ético en la convivencia humana con estas herramientas tecnológicas, y que a su vez también podamos incidir en lo que tiene que ver con una ética profesional, ¿sí? El profesional hoy en día frente a la inteligencia artificial, ¿cuál es su responsabilidad frente a ello? ¿Sí? Entonces son dilemas, ¿no? y desafíos que tiene hoy en día la ética a partir del uso de la inteligencia artificial. Surge ahí una pregunta, la ética en el uso, pero como dices, no solamente se referiría al uso en determinados aspectos de la vida social, sino en, si es posible, en todos los aspectos. Pero también debería haber una mirada ética al acceso a las posibilidades de uso para la población. Alguien tendría que facilitar eso o generar condiciones para que la mayoría, si no todos, accedamos y también aprendamos, nos eduquemos en el uso, un uso ético, un uso racional, un uso que permita una mejor relación entre los humanos mismos. Entonces, de ahí que es importante empezar con la ética en el uso de la inteligencia artificial, me parece, sin descuidar más allá de solo el uso. Así es. ¿Por qué me gusta el término uso? Porque ahí me acojo a lo que dice Adela Cortina, ¿sí? Esta pensadora, especialmente desde la perspectiva ética. En su libro, ¿La inteligencia artificial se necesita una ética o es una ideología?, ¿no? Es una de sus últimas publicaciones. Hablar de la ética de la inteligencia artificial es un equívoco, porque la inteligencia artificial de por sí no tiene la condición humana para hacer una reflexión ética. Lo que debería haber en este sentido es una ética en la utilización, en la mediación, en la gestión, en la utilización de la inteligencia artificial. ¿Y por qué uso el verbo utilizar o usar? Porque ahí encontramos una corresponsabilidad del ser humano, ¿sí? Y ahí podemos ir configurando un sistema ético o una reflexión ética. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que tomar decisiones en torno al uso, integración, mediación de la inteligencia artificial. No podemos generar, en primer lugar, una dependencia de la inteligencia artificial. Eso yo creo que es lo primero, ¿no? O sea, digamos, desde un enfoque de liberación un poco, ¿no? De las pedagogías críticas y liberadoras, evidentemente, la dependencia tecnológica y más aún la dependencia con inteligencia artificial, tenemos que cuestionarla, tenemos que criticarla, ¿sí? Y estamos viendo, yo ando muy preocupado porque a niveles, por ejemplo, de educación superior veo nuevas generaciones que se preparan para profesionales en una dependencia excesiva de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí la ética tiene que actuar y reflexionar con fuerza, ¿sí? Muy consolidada, muy firme, ¿no? en esa reflexión. Es como que digo, yo voy a donde un médico y el médico me da la receta que le da ChatGPT, o yo quiero que me dé la receta que él en su saber profesional me puede dar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un papel importante de la ética en esa relación del ser humano con la inteligencia artificial, del ser humano con la tecnología. Un segundo elemento que me parece importante, y por eso yo digo, el uso nos invita a que el ser humano también sea dueño de sus decisiones, ¿sí? Que las decisiones no sean de la inteligencia artificial o de una herramienta. Yo estoy viendo con alguna preocupación, porque te digo, todo esto también vas viendo que va apareciendo cada semana y uno se queda en incertidumbre. Veo, por ejemplo, algunas estrategias, especialmente en ciertas áreas del conocimiento, que utilizan a la inteligencia artificial en la toma de decisiones.
¿no? Toma de decisiones administrativas o toma de decisiones. Entonces uno dice, claro, puede ser que me ayude a tomar decisiones, pero por esa capacidad del algoritmo que tenga para poder simular o ilusionar en una decisión, finalmente la última decisión la tiene el ser humano. Y esto creo que es importante porque es en nosotros, en la condición humana, en el ser humano quien tiene que recaer las decisiones. ¿Por qué? Porque es parte intrínseca de nuestra condición como seres humanos, ¿sí? O sea, uno toma decisiones todos los días. No puede depender de la inteligencia artificial para decir qué hace o qué no hace. Yo sé que por ahí probablemente conozca personas que me dicen, sí, a lo mejor la inteligencia artificial puede ser un buen tutor en casa, un buen asistente, un buen facilitador emocional. Bueno, que eso son otras cosas, ¿sí? Pero finalmente, frente a ello, uno tiene que tomar la decisión. Y lo tercero que me parece importante es que creo que en su momento la reflexión no solamente ética, sino que la investigación y el ir haciendo experiencia con la inteligencia artificial nos tiene que ir llevando hacia caminos que nos permitan no solamente usar la inteligencia artificial de forma instrumental, sino que la podamos ir viendo desde una alfabetización del uso de la inteligencia artificial y una educación del uso de la inteligencia artificial, y en este sentido una integración profesional de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces yo creo que son etapas que tenemos que ir generando, haciendo camino al andar, y cuando hablo de una alfabetización es no solamente usar por usar la inteligencia artificial, sino conocer el propósito, las causas, el algoritmo y para qué. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, yo a veces que tengo estudiantes, ¿sí? Que hacen con nosotros programas de educación e inteligencia artificial, por ejemplo, saber que no solamente la inteligencia artificial se agota en un ChatGPT o en un Gemini o en Perplexity. Hay un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudarte para hacer videos, para hacer organizadores gráficos, para hacer infografías, para hacer música, para hacer voces en radio. O sea, entonces yo creo que ahí nos toca ir ampliando nuestro conocimiento tecnológico en función de qué aplicaciones y con qué propósitos se pueden integrar. Y después de esto, saber educarnos, es decir, saber en este sentido cómo esa inteligencia artificial a nosotros nos puede llevar a nuestro camino de bien, a nuestro bien personal y también a un bien común. Entonces, saber en qué momento la puedo utilizar, en qué momento a lo mejor no me va a servir esa herramienta. Yo creo que esa educación es fundamental, y parte de esa educación también en ir formando esa toma de decisiones. La UNESCO, en su libro Ética en el uso de la inteligencia artificial, propone un principio que a mí me encanta, ¿no? Es el principio de proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? Te dice así: usa la inteligencia artificial en tanto en cuanto te sirva para tus propósitos humanos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si te sirve, bien, pero si no te sirve, no estás en el imperativo o en la obligación de utilizarla. No sé si me va a entender, ¿sí? Entonces, yo creo que en este sentido, la inteligencia artificial la podemos utilizar en función de nuestra consecución de esa idea de bien, de esa idea de verdad, de consecución inclusive de la convivencia humana. Pero si no nos sirve, no tenemos la obligación de por qué utilizarla. Y ahí vienen las decisiones humanas. Entonces, a mí me parece interesante, ¿no? Digamos, desde ese principio de proporcionalidad. Y después de la educación digital con inteligencia artificial, yo diría lo que tiene que ver con la integración. Y yo sí creo que ahí las profesiones tienen un enorme desafío de ir pensando cómo podemos integrarlas en beneficio de la profesionalidad, es decir, en beneficio de quien es profesional. Y que esto implique que en ningún momento la inteligencia artificial pueda reemplazar un perfil profesional, porque eso es una gran preocupación. Hablando en ámbitos educativos, ¿no? Surgen por ahí algunos agoreros que dicen, no, es que ya con la inteligencia artificial, ¿para qué se necesitan los profesores?
¿Sí me entiende? Cuando vemos que es más complejo el proceso educativo. Yo me pongo a pensar en otras profesiones como diseño gráfico. Dicen, hoy con esas herramientas de inteligencia artificial que haces maravillas de imágenes digitales, arte, lo demás, ¿para qué vas a necesitar un diseñador gráfico? Entonces, parecería esto que fuese como un camino trágico, ¿no? Que conduce a que las profesiones van a eliminarse. Yo creo que ahí es hoy en día un imperativo para todos los seres humanos de ir reflexionando y pensando a ver cómo se la integra, cómo se la lía, cómo se la asocia sin perder la naturaleza humana de las profesiones. Entonces yo conversaba la otra vez con un diseñador gráfico y me decía, no, a lo mejor es importante que, por ejemplo, uno pueda partir de una idea con una inteligencia artificial, con una herramienta, pero después en este sentido podemos generar una curación de contenidos, una curación del diseño gráfico. Entonces ahí uno le da el aporte humano, ¿sí? Lo que hay que evitar es que a futuro tengamos generaciones de profesionales artificiales. Y eso sí, para mí me preocupa mucho, ¿sí? Edison, tú sabes lo que implica hacer un guión, pero que ahora lo podamos tener en un prompt en 30 segundos. Entonces dice, a ver, ¿cuál es el punto medio frente a esto? ¿O voy a depender de una inteligencia artificial para guionizar? ¿O realmente el guión inicial me permite a mí humanizar ese guión para poder tener un guión de calidad? Eso es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que ir generando todas estas sinergias, estrategias en función de estos pasos. Ética en el uso, alfabetización en el uso de la inteligencia artificial, educación digital para el uso de la inteligencia artificial y una integración que siempre reivindique el humano sobre lo artificial. Como parte de este no depender, también se podría proponer cómo aprender a no delegar a la inteligencia artificial decisiones, creaciones, porque conversando con unos amigos, una persona nos decía, yo ya no he visitado tantos médicos y me metí a hacer una consulta con inteligencia artificial y me ha recomendado esto y estaba muy entusiasmada. Y claro, consultando con médicos todos se quedan azorados y dicen bien, pero eso es peligroso, es riesgoso. ¿Hasta qué punto no delegar? Si nos encanta delegar, delegamos todo. En política, en educación, en salud, en legislación, en lo que sea. Es que claro, esa delegación, de acuerdo a lo que tú me indicas, implica una dependencia ya de por sí, ¿sí? A lo mejor puede ser que tu amigo, al momento de hacer la consulta a ChatGPT sobre un tema médico, le dio una respuesta acertada en función de su diagnóstico, de su necesidad, porque hay que recordar la fuerza que tiene la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial termina siendo la sumatoria de varias inteligencias, de varias fuentes, ¿sí? No sé si tú te acuerdas de Noam Chomsky, ¿sí? No como político, sino como lingüista, ¿sí? En su gramática generativa transformacional, él hablaba de ese poder que tiene el lenguaje en irse generando y transformando. En esa misma lógica, estas herramientas de inteligencia artificial generativa van generando cosas nuevas, ¿sí? Van transformando y a medida que se las va entrenando, inclusive parecería que fueran tan humanas, ¿no? Que son acertadas en sus respuestas y son acertadas en su interacción. Entonces, claro, esa es la sensación que muchas veces se da. Que por otro lado, a veces también hay situaciones de que hay que corroborar si realmente es verdadera la información. Ahí hay que tener en ese sentido alfabetización digital y educarnos críticamente, ¿no? Verificar las fuentes, porque si no puedes generar falsos positivos en la inteligencia artificial. Entonces, frente a ello, yo sí creo que hay que tener en cuenta los límites y los alcances que pueda tener una herramienta de inteligencia artificial. Pero algo que en tu pregunta me parece importante, y yo creo que ahí hay un desafío de las universidades y de la educación en general, es que con el surgimiento de la inteligencia artificial aparece una nueva brecha, ¿sí? Tú hablabas de la posibilidad de superar brechas digitales, es decir, que todo el mundo,
tenga acceso, por ejemplo, a la tecnología. Sí, es verdad. Que todo el mundo tenga acceso a la inteligencia artificial generativa. Yo creo que en ese momento, en un momento dado, la misma UNESCO planteó el acceso al Internet antes de la pandemia como un derecho de cuarta generación, un derecho humano. Es decir, ¿qué pasaría si el día de mañana tuviéramos un episodio apocalíptico, catastrófico? Evidentemente el Internet o estas tecnologías nos permiten de alguna otra manera mantener el ritmo de los seres humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que están como advirtiendo es una nueva brecha, y es la brecha cognitiva, ¿sí? Hubo un artículo que salió hace unos meses atrás en el New York Times de Nueva York que se titulaba "Pensar es un lujo". ¿Sí? Y esto es para reflexionar un poco, porque dice, claro, el pensamiento ahora termina siendo el nuevo tesoro, la nueva riqueza, el nuevo mineral, ¿no? Que nosotros pensamos que es lo que da riqueza, ¿no? Pero no, el pensar, decía, ¿no? Pensar es un lujo. ¿Y por qué? Porque comienza a percibirse que con la dependencia tecnológica, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, tienes una masa, ¿sí?, que por más acceso que tenga, sin embargo, no está pensando, está dependiendo tecnológicamente. Las decisiones las está transfiriendo a la inteligencia artificial. Entonces se piensa poco, ¿sí? Y ponían el caso, por ejemplo, de los hijos de las nuevas élites o de los multimillonarios, que prácticamente les prohíben el uso de la tecnología. ¿Y a qué vuelven? A que lean un libro, ¿sí? A que jueguen estos juegos de mesa, ¿no?, que desarrolla uno, en los que desarrolla uno habilidades cognitivas, que el ajedrez, que el parchís, ¿no? Entonces ellos decían, claro, lo que se viene es que la gente de poder económico ve en la formación de sus hijos eliminar todo tipo de dependencia tecnológica para que sea el pensamiento la fuente de riqueza, ¿no? O el mantener en este sentido la brecha, para que haya los poderosos versus una masa que está enceguecida, está dependiendo excesivamente del uso de la tecnología, de sus tomas de decisiones, y que claro, si uno se da cuenta, eso es lo que vemos en ciertos comportamientos, ¿no? ¿Cuántas veces uno no se ha endeudado por un aparato tecnológico y pasa frente a una pantalla de su celular prácticamente el tiempo que no está ocupado? Sí, inclusive uno se lleva cuando uno se acuesta, ¿no?, con el celular ahí junto al oído, digo yo, o a la oreja, cuando no maneja y está en el semáforo, todo el mundo es curioso, uno ve y están todos en el teléfono celular. Entonces digo, claro, ahí estamos pensando y viendo que vendrá una nueva generación muy dependiente y que esto produce una brecha cognitiva muy peligrosa, y yo creo que ahí, insisto, la educación tiene una enorme responsabilidad de más que recuperar, garantizar y mantener el pensamiento, garantizar que la gente y las nuevas generaciones piensen, ¿sí? Ahí tienes un enorme desafío. Y después, por ejemplo, lo que otro autor también llamaba la crisis epistémica que tienen las sociedades. Ante esa dependencia, ¿sí?, de la falta de conocimiento, lo que se va a generar es depender la toma de decisiones. Y entonces, ¿qué implica? Lo que decía, que esto puede ser muy peligroso para las democracias, porque después, cuando tengamos que hacer ejercicios democráticos como votaciones, ¿sí?, el resultado va a ser que uno no, digamos, elija o vote por su voluntad humana, sino lo que le diga el algoritmo, lo que diga la tendencia, lo que diga el tren, lo que diga el hashtag, y no su voluntad, ¿sí? Entonces estamos viendo ya una fragmentación, una liquidez, ¿no?, una democracia líquida a partir de la inteligencia artificial generativa. Entonces esa crisis epistémica sumada a la brecha cognitiva para mí son de enorme preocupación, no solamente ahora, sino para el futuro. ¿Sí? Si sigue aumentando, hay 400 empresas, Edison, más de 400 empresas en el mundo generando cada día herramientas, aplicaciones de inteligencia artificial. Y la gente sigue aspirando a tener acceso a estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Pero si no alfabetizamos, si no educamos y si no orientamos éticamente su uso, puede ser muy peligroso para la propia vida humana. Sí. Efectivamente, hemos revisado
cómo la ética puede intervenir en el uso de la inteligencia artificial. De esta manera concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.